El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: Me muero de tristeza. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar una hora conmigo? Velen y oren, para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima nuestra Madre, hoy celebramos en la Iglesia la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Jesucristo, nuestro Señor, además de ser Dios, también ha ejercido para nosotros muchísimos ministerios, muchísimos oficios. Mediador, también intercesor, abogado, y hoy día se le recuerda precisamente en un aspecto muy concreto de ese ser mediador. Es cabeza de la Iglesia también. Jesucristo es el primero, ¿no?, de la creación. Tiene muchos atributos, pero hoy día celebramos en ese gran ministerio. Jesucristo es el nudo que rompió Adán. Jesucristo, en esta fiesta lo recordamos como Él lo vuelve a unir. Nudo entre Dios y los hombres. Adán, por el pecado, rompió nuestra comunión con Dios. Y Jesucristo lo va a unir. Y cuando Jesucristo lo une, vuelve a unir al hombre con Dios. Cuando Él se ofrenda como sacerdote. Fíjense por eso cómo el día de hoy da un matiz especialísimo la Iglesia. Dice que Jesucristo es el sumo, es decir, ya no hay más. Sumo, eterno, es decir, para siempre, y único sacerdote. En la Iglesia no hay sacerdotes. El obispo, los obispos, el papa, nosotros los sacerdotes no somos los sacerdotes de la Iglesia. No. Todos los sacerdotes, desde nosotros los párrocos, los obispos, los cardenales y el papa, todos participamos, así se dice, del sacerdocio de Cristo. Nuestro sacerdocio vale porque estamos unidos al sacerdocio de Cristo. Y dicho de otra manera, es Jesucristo quien ejerce el sacerdocio de la Iglesia por medio de cada uno de sus sacerdotes. Cuando el Papa celebra la liturgia, especialmente la Eucaristía y cualquier sacramento, es Jesucristo mismo quien está realizando ese ministerio. Cuando lo hace un obispo, cuando lo hace un sacerdote, es Jesucristo mismo, porque no hay sacerdotes. El sacerdote lo que hace es prestarle su voz, sus manos, su ser, para que Jesucristo, el único sacerdote, realice el ministerio que está realizando. Y sobre todo, donde Jesucristo realiza ese gran ministerio es en la Santa Misa.
en la Eucaristía. Por eso el día de hoy la Iglesia recoge este texto tan profundo y tan hermoso de la carta a los Hebreos y el Salmo 39. ¿Qué dice la carta a los Hebreos? No quiere sacrificios ni holocaustos, es decir, ya no el Antiguo Testamento, esos sacrificios no. Heme aquí, dice Jesús. Si el antiguo sacrificio, los antiguos sacrificios dejan de ser, en Jesucristo se ofrece como nuevo sacrificio. Heme aquí para hacer tu voluntad. Su voluntad será lo que hemos escuchado en el Evangelio de San Mateo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que el cáliz no pase sin que lo beba Jesucristo. Jesucristo ha de beber el cáliz de la pasión. Pidió a su Padre, pase de mí este cáliz, y su Padre no quiso. El sacrificio del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, era figura del Nuevo. Antes se sacrificaba animales. Ahora el sacrificio es el verdadero Cordero, Cristo nuestro Señor. Por eso también el Salmo 39 recuerda esta sentencia de la carta a los Hebreos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Llevo grabado en mis entrañas esta ley. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y la carta a los Filipenses nos recuerda, Cristo por nosotros, aquí está ya nuestra presencia, fíjate, Cristo tiene que ser la nueva víctima en el Calvario, no por Él, porque Él no tiene pecado que expiar, no tiene Él culpa. Cristo tiene una presencia en la cruz sustitutiva, está en vez de otro, es por otros. Por eso dice la carta a los Filipenses, Cristo por nosotros se sometió a la muerte y una muerte de cruz. Se constituyó víctima. Él, su Padre también lo quiso víctima por nosotros. Y aquí viene muchísimas aplicaciones para nuestra vida, queridos hermanos. Muchísimas, muchísimas. Hoy por hoy urge profundizar, meditar y adherirse a esta verdad que está aquí muy metida. ¿Qué es, en primer lugar, la Santa Misa, la Eucaristía? Es la aplicación, la renovación de esto que hemos escuchado. Cristo por nosotros se somete a la muerte y la muerte de cruz. Es la actualización del misterio de Cristo, muerto por nosotros. Así lo decíamos de niños en la catequesis. Por eso, uno de los matices más apreciados en la Iglesia sobre la Santa Misa es la Eucaristía, es la Cena del Señor, tiene muchos títulos, muchos aspectos, pero lo que le hace ser realmente, y para nosotros valiosísimo, es que Cristo renueva incruentamente en cada Santa Misa su sacrificio redentor, el sacrificio de la cruz.
Esto, queridos hermanos, es muy necesario que nosotros lo meditemos y le pidamos al Señor la gracia de vivirlo cada vez en cada Santa Misa. Gran peligro que decía ya entonces el cardenal Ratzinger, gran peligro en la liturgia, especialmente en la Eucaristía, celebrar la Santa Misa como si Deus non daretur, decía él, como si Dios no se estuviera ofreciendo en sacrificio. Celebrar la Santa Misa como si Dios estuviese ausente de la Santa Misa y solo estuviésemos nosotros solos aquí y Dios no importa, no está presente, y menos en estado de sacrificio. Aquí se ofrece el Señor como sacrificio por nosotros. Y fíjense que esta verdad, si penetra nuestro ser, cuánto nos ayuda a entender el modo de participar en la Santa Misa. No es cualquier cosa participar en la Santa Misa. Aquí se aplican todos los méritos de Cristo, todos. Recibimos un aluvión infinito de gracias. Ya decía por eso el Santo Padre Pío, si no fuese por la misa, por el valor redentor que tiene cada Santa Misa, nuestro mundo ya no existiría casi. Decía él también, puede dejar de brillar el sol, pero sin la Santa Misa el mundo no puede existir. Sin el sol el mundo dejaría de existir, pero menos sin la Santa Misa. De cuántas bendiciones se colme el mundo con una Santa Misa celebrada, porque es Cristo mismo por nosotros que se ofrenda al Padre por la terrible realidad del pecado del mundo. Es así. Cada Santa Misa tiene esta realidad, queridos hermanos. Por eso, ya otro aspecto para nosotros es como uno, primero, tiene que ir, con qué disposición tiene que ir a la participación en la Santa Misa. Y por otra parte, cómo tiene que ayudarnos todo el conjunto de la celebración para caer en la cuenta de este punto central de la Eucaristía, del santo sacrificio de la misa. Tiene que ser en lugar sagrado. Tiene que ayudarnos el ambiente a esa celebración sagrada, los gestos, las oraciones, las posturas, el silencio, el ambiente, los cantos, los adornos. Todo tiene que ayudarnos a vivir esta realidad sacrificial de la Santa Misa. Si no, se correría en ese riesgo que dice el Santo Padre, celebrar la Santa Misa como si Dios no estuviese presente en ella. Y eso sería dolorosísimo, queridos hermanos, dolorosísimo, porque si no está Dios aquí, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es la iglesia? Un club de personas que se animan mutuamente para ser buena gente y apoyarse o sentir cosas bonitas de Dios. En la liturgia, queridos hermanos, en la Santa Misa, es cuando podemos tocar, como Santo Tomás, la carne de Cristo. ¿Dónde se puede hacer más presente Dios que en la Eucaristía, en el santo sacrificio? Su palabra la hemos escuchado aquí y luego Él desciende y podemos recibirlo a Él. ¿Dónde podemos encontrar más cerca a Dios? No hay. No hay lugar más cercano en la tierra. Por eso el mismo Santo Padre
decía que la misa es el cielo en la tierra, el cielo en la tierra. Que María, nuestra Madre, queridos hermanos, nos ayude a vivir con intensidad cada Santa Misa, y más el día de hoy, en que la Iglesia nos recuerda que nuestros sacerdotes no son los que celebran la misa, es Jesucristo el único que les comunica su presencia, su poder, para que los sacerdotes aquí podamos celebrar. Es Jesucristo mismo quien celebra. Y lo mismo que aquí, en todos los sacramentos y en toda celebración litúrgica que realizan el sacerdote. Amén, queridos hermanos. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.